Buena gente, ¿cómo andan? Bueno, acá estoy por empezar a modelar esta escultura de Pablo Curatela Manes. Vamos a hacer una interpretación. Esta escultura la pueden encontrar en el Museo Nacional. Eh, de hecho, estas fotos las saqué yo, ¿sí? Las imprimí. Hice tres vistas, ¿sí? Todos los lados. Y esta otra que la saqué de internet. Esta es en bronce, no es la misma pieza. Es bronce y estas son de yeso. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que tener en cuenta cuando uno va a encarar un modelado? Bueno, esto es como cuando uno dibuja, nada más que, digamos, estaría trabajando en la tridimensión, ¿sí? Entonces, es lo mismo que en el dibujo. Lo primero que hay que ver es tratar de hacer un encaje, tratar de ver la forma general. Esta pieza en particular, esta escultura, es bastante estática. Tiene muy poco movimiento. Si ustedes observan, las únicas partes que sugieren movimiento son la pierna, ¿sí? Esta pierna que está cruzada, que tira ahí una oblicua, ¿sí? Por ahí esta que está tirando un poquito para atrás, este brazo, ¿sí? Y la cabeza, ¿sí? ¿A qué le llamamos movimiento en la escultura? Bueno, a todo lo que no sean líneas paralelas ni líneas paralelas verticales y horizontales, ¿sí? Todo lo que sea diagonal, oblicuas, va a sugerir movimiento a la pieza, ¿sí? No movimiento real, sino un movimiento visual. Eso por un lado, ¿sí? O sea, la pieza es bastante estática, por eso tiene esta forma que es como cuadrada, ¿sí? La podemos encerrar tranquilamente en un cuadrado y se le recorta, digamos, todo este bloque de espacio negativo, ¿sí? Los espacios negativos cuando modelamos, lo mismo cuando dibujamos, son importantes porque son los que nos contornean, nos marcan, nos guían en el contorno de la forma, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ya sé que la pieza entra perfectamente en un cuadrado, ¿sí? Sacándole todo esto se formaría como una especie de L, ¿sí? Al menos en la vista de perfil. ¿Qué es lo siguiente que voy a mirar? ¿Por dónde pasa el centro? ¿Por dónde pasa la mitad? ¿Sí? Yo acá podría trazar una línea con una fibra o lápiz, después lo voy a hacer, ¿sí? Pero por lo menos para ir viéndolo, el centro pasaría por acá, ¿sí? O sea, repartir en partes iguales o lo más igual posible. Y lo segundo sería ese centro, ¿por dónde corta a la mitad? Claramente, creo que es fácil de verlo a ojo, ¿sí? Es esta línea horizontal, ¿sí? O sea, la pieza la podemos dividir en partes iguales de esta manera y de esta manera, ¿sí? Si medimos, eh, ¿sí? Nos da exactamente dos partes iguales, ¿sí? Entonces ahí ya tengo un montón de información para yo ir armando mi bloque de arcilla, ¿sí? Como verán, esto es una forma cerrada. La forma, digamos, la pieza no tiene los brazos abiertos ni las piernas abiertas, entonces, justamente por el hecho de que es una pieza bastante estática, entonces se le dice forma cerrada, ¿sí? Entonces, cuando modelamos una forma cerrada, lo que tenemos que construir es un bloque de arcilla. Al menos para mí es más cómodo así, hacer un gran bloque y después ir sacando, ¿sí? Entonces lo que voy a ir haciendo va a ser en base a las medidas que tomo ahí, las medidas que puedo observar ahí, ir dividiendo, ¿sí? Ir diagramando con líneas, las mismas líneas que podría trazar en la fotocopia, las voy a ir marcando acá y en base a eso voy a ir agregando o sacando volumen, pero sin entrar en ningún tipo de detalle, sin hacer ningún pliegue ni nada por el estilo. Solamente voy a ver volumen, ¿sí? O sea, masa. ¿Dónde me falta más masa? ¿Dónde me hace falta más espacio negativo? ¿Sí? Lo voy a ir trabajando de esa manera. Bueno, es muy complicado filmarse mientras uno modela. Tendría que tener un asistente. Entonces lo que voy a hacer es ir avanzando y ir haciendo pequeños videos en base a lo que vaya avanzando, ¿sí? Así que esto sería como una especie
de intro, ¿sí? Bueno, ahí marqué con algunas líneas las principales, ¿sí? Encerré la figura dentro de un cuadrado, que es lo que la figura, digamos, sugiere, como que la figura salió de ahí aparentemente. Eje vertical que marca la mitad de este bloque, digamos, de todo este bloque, no el pie queda afuera, y la mitad horizontal, ¿no? Entonces queda más o menos en esas mitades, repartido de esa manera. Lo mismo acá, ¿eh? Eso es para organizar los espacios y las cantidades de arcilla, ¿ven? Entonces, acá lo que fui haciendo fue ir distribuyendo más o menos a grandes rasgos las cantidades de arcilla, ¿sí? Hay que tener, digamos, ¿sí? Las mismas cantidades. Acá el alto entra exactamente en partes iguales. Lo mismo de frente, ¿sí? Acá de frente tenemos este brazo, ¿sí? Que sale de la forma. Acá todavía no lo tengo. Esto después va a haber que agregar acá. Y hay que darle el giro de la cabeza, ¿sí? Acá la cabeza está como puesta frontal, de manera frontal. Entonces, pues cuando trabaje la cabeza, este eje se va a tener que mover, ¿sí? Para que la pieza empiece a tener movimiento. Pero bueno, básicamente sería eso para empezar. Acá no marqué nada todavía. Pero para ir viendo, digamos, de manera general el tema de las proporciones, para que la figura no nos quede. Muchas veces pasa que si no hacemos esto, por la ansiedad de empezar y demás, nos queda el torso largo, las piernas cortas, o al revés, piernas cortas, torso largo. Creo que dije lo mismo. Torso corto, piernas largas. O nos quedan las piernas, la parte de acá adelante nos quedan cortitas y acá nos queda largo. Bueno, entonces para ir organizándolo de manera general, ayudarse con ejes de simetría, ¿sí? Bueno, ahora lo que voy a ir haciendo va a ser ir marcando en la arcilla las líneas más características, ¿sí? Por ejemplo esto, el brazo, ¿sí? Donde empezaría la cabeza, ¿sí? De todas las vistas voy a ir marcando lo principal que me llama la atención, que no sean detalles, sino que sean partes importantes. ¿Ven? Por ejemplo, esta dirección, la pierna, ¿sí? La inclinación acá del brazo, este otro brazo, ¿sí? El mentón. Bueno, voy a ir distribuyendo todos esas líneas principales, ese mapa, lo voy a ir dibujando acá en la arcilla. Entonces, vamos a tirar algo así. El brazo quedaría por acá. Después todo esto hay que volver a marcarlo, irlo corrigiendo todo el tiempo. ¿Ven? Esto que estoy utilizando ahora son los surcos. Yo les había hablado en clase. Así que los surcos son básicamente dibujo. Es como para ir ayudando a que la figura empiece a verse.
sería cuello, esto hay que moverlo.